Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos. Agradezco la invitación a los organizadores de este importante evento, pero sobre todo quiero felicitarlos por haber tenido la valentía y esa capacidad de adaptación y haber hecho este evento en las condiciones que hoy estamos viviendo. Saludo a todos los participantes, esperando que se encuentren muy bien ustedes, sus familiares y también sus equipos de trabajo, porque creo que ahorita más que nunca se ha hecho relevante la importancia de la salud. Entonces, nuevamente, felicidades a los organizadores que contra viento y marea se aventaron este importante evento y sobre todo, pues gracias por darle un espacio a Cemex y pensar que Cemex tiene algo que compartir, una experiencia de aprendizaje y mi objetivo el día de hoy es compartir eh, el diagnóstico de un tema muy actual, de un tema que también, gracias a la pandemia, se ha hecho, pues, ha tenido mucha conversación y mucha discusión en la actualidad, ¿no? Yo soy de la filosofía que las crisis hacen más visible y más agudo tanto lo bueno y lo malo de las personas, de las organizaciones y hasta de los países, ¿no? Entonces, yo creo que las crisis son es un observatorio idóneo que nos permite visualizar con mucha nitidez y espero que las reflexiones que hoy compartiré con ustedes, pues algunas pueden ser controversiales. Tampoco considero que nosotros tengamos la bola de cristal y que lo que yo les vaya a compartir estemos 100% claros. Pero bueno, digo, espero que se queden con una idea pues si les voy a decir, digamos que la conclusión de esta presentación, ¿no? Y quiero que se queden con una idea que en Cemex, donde otros ven retos, nosotros vemos oportunidades y estamos constantemente en evolución y en adaptación a las condiciones del mercado para tratar de desarrollar nuevas soluciones a nuestros clientes, nuevas propuestas de valor, nuevos modelos de negocio. Y esta crisis nos ha permitido, pues, acelerar muchas de esas conversaciones. Entonces, voy a tratar de compartir con ustedes en la primera parte una serie de datos, información de diagnóstico que pues espero que de alguna manera nos sintonice en identificar algunos riesgos, algunos retos y también algunas oportunidades que estamos viendo. En esta primera gráfica quisiera compartirles que los procesos de urbanización es una tendencia que en un horizonte de tiempo amplio, pues se ve como una tendencia irreversible, donde cada vez más personas deciden vivir en zonas urbanas y se han alejado de las zonas rurales. Y pues es una tendencia que en el mundo ha venido acelerándose, sobre todo en los últimos años, muy acelerado por a países como la India y como China, pero en México pues ya es una tendencia que pues ahí por los años 60 eh, la cantidad de personas que viven en ciudades superó a la cantidad de personas que viven en las zonas rurales. Eh, yo creo que aquí una reflexión que quisiera hacer es que si bien en esta pandemia ha habido discusión sobre estos procesos, yo un poco la conclusión que quisiera o la reflexión que quisiera hacer con ustedes es que hay que tener una distinción entre lo que es una señal muy clara y de lo que a veces existe de ruido. Y creo que pues haciendo un símil entre lo que sucede con un sismo o un movimiento telúrico de un movimiento de una placa tectónica, ¿no? Yo creo que hay algunos movimientos que aparentemente son irreversibles, si bien hay situaciones como esta crisis donde se ha puesto en duda que algunas ciudades posiblemente van a desacelerar su ritmo de crecimiento, yo creo que también estamos a veces en puntos de no retorno y ese es pues un diagnóstico que al día de hoy tenemos.
si bien también esta pandemia nos ha ayudado a reflexionar que las cosas cambian y las cosas cambian repentinamente y cosas que no tenías en el radar de repente se hacen más evidentes, ¿no? Pero, pues miren, yo creo que al menos en México vemos esta tendencia como algo que ya tiene un ciclo de madurez importante y sobre todo la escala, ¿no? Las proporciones de la cantidad de personas que hoy viven en ciudades versus en poblaciones rurales ya, pues ya es una realidad, ¿no? Lo que también hemos estudiado en los últimos años en CEMEX es que eh, ha habido un proceso acelerado, sobre todo de esta tendencia a la creación de las megaciudades. En 1990 había solamente 10 ciudades con más de 10 millones de habitantes y se espera que este tipo de megaciudades es la que va a tener el mayor ritmo de crecimiento de cara al 2030. Ahorita estamos ya en el 2020 y pues ya es una realidad que nos estamos acercando a este incremento en el número de ciudades. De igual manera, las grandes ciudades, que son ciudades entre 5 a 10 millones de habitantes, van a tener un ritmo acelerado de crecimiento. Entonces, cada vez más va a haber más personas en el mundo que vivan ya sea en una megaciudad o una gran ciudad, o inclusive ciudades de tamaño medio, ¿no? Que eso, pues yo creo que también ustedes lo van a ver en México, que esta es una tendencia que ha venido acelerándose de manera importante. Yo quisiera aquí compartirles que, pues, más allá de estos datos que son muy contundentes, decirles por qué en CEMEX nos dedicamos a estudiar esta tendencia, porque en el proceso de crecimiento de la compañía, históricamente, sobre todo durante la época de los 90, cuando CEMEX hacía un estudio de mercado y un estudio de entrar a una nueva operación, a una nueva geografía, típicamente nuestro enfoque era estudiar al país, estudiar las condiciones económicas, políticas y sociales de países. Y esa fue una tendencia que estuvo vigente durante muchos años en el proceso de internacionalización de la compañía. Pero en años recientes, yo diría hace año y medio, 2 años, nos dedicamos a estudiar que ya no es válido, ya no es tan vigente hacer estudios a ese nivel de agregación, a nivel de país. Ahora el apetito que tiene la compañía para hacer estudios, análisis de atractividad de inversión, es a un nivel mucho más micro, mucho más pequeño, mucho más agudo, mucho más fino. Ahora nos dedicamos a estudiar las tendencias de las ciudades, porque hay ciudades que tienen ritmos de crecimiento superiores a los de un país y también nos permite ver a ciudades que anteriormente estaban dentro de un país emergente. Podríamos decir que, no sé, un país emergente puede ser China o inclusive México, pero tú ves ciudades dentro de China o dentro de México que tienen el dinamismo de una ciudad de un país tan desarrollado como en Europa o como en Estados Unidos. Entonces, esa es una reflexión que quisiera compartirles, que por eso nos hemos dedicado a estudiar estas tendencias de lo que ocurre en los procesos de urbanización y por eso les estoy compartiendo algunos de estos hallazgos. Y en estos estudios que hicimos, de hecho, pues nos dedicamos a estudiar los arquetipos o digamos, los factores que impulsan sobre todo el crecimiento en el sector de la construcción. Ese es, digamos, el interés natural que tiene la compañía, entender o hacer una subsegmentación de las ciudades, porque hay ciudades que pues tienen un matiz o una característica que los hace similares, ¿no? Tenemos lo que ven en el slide en la parte derecha, vemos esos arquetipos de ciudades que tienen un impulso, ya sea por temas turísticos, por temas de infraestructura, por temas industriales o por temas de
de megaciudades, ¿no? Porque ese es un factor, digo, son temas multifactoriales que impulsan el crecimiento, y esto nos ha permitido hacer un estudio un poco más fino de lo que es la categorización de los tamaños de las ciudades y de lo que impulsa el crecimiento de estas ciudades. Y bueno, nos dimos a la tarea de hacer un mapeo de dónde están estas grandes ciudades o estos mercados interesantes para nosotros. Y ahora, como les decía, hace algunos años la compañía, cuando veía estos mapas mundis, pensábamos en países, ¿no? Si veíamos Brasil, tratábamos de estudiar todo el mercado de Brasil. Ahora, pues entramos a un nivel mucho más fino para entender no solamente dentro de Brasil cuál es ese nicho, cuál es ese micromercado interesante, pero también cuál es ese factor común que impulsa su crecimiento y su dinamismo. Ahora, pues esa fue una tarea que hemos hecho con nuestros departamentos de planeación estratégica y corporativa, que nos permite tener mejores decisiones de inversión o de desinversión, y pues eso ha sido un aprendizaje, pero en ese aprendizaje, y es lo que quisiera compartir y reflexionar en voz alta con ustedes, hemos aprendido de 5 grandes retos que, independientemente del tamaño de la ciudad, estos son los retos que son común denominador que hemos identificado y que hemos documentado. Pero de igual manera, así como ahorita les estaré explicando cada uno de estos retos, en Cemex, como les dije, donde algunas organizaciones ven retos o ven riesgos, nosotros estamos viendo oportunidades. Y quisiera darles algunos ejemplos de cómo esas oportunidades las estamos desplegando, ya sea en oportunidades de inversión o en oportunidades de desarrollar mejores ofertas de valor hacia nuestros clientes. Porque, y aquí quisiera también hacer una pausa y una reflexión sumamente importante. Miren, la compañía desde hace mucho tiempo, más allá de hacer un ejercicio de planeación estratégica, hicimos un ejercicio de reflexión profunda sobre nuestro propósito. El propósito de la compañía, que es un eslogan que muchas veces va asociado al logotipo. Cuando ustedes ven el logo de Cemex, dice Cemex, y en la parte de abajo dice construyendo un mejor futuro. Ese es nuestro propósito. Y nos la creemos verdaderamente que en Cemex nuestro propósito es construir un mejor futuro. Y hacemos vivible o de manera muy concreta ese propósito al tratar de desarrollar primero un mejor futuro para todos los que trabajamos en la compañía. Esa es la primera audiencia más relevante en la que tenemos un impacto directo, porque gracias a construirle un mejor futuro a nuestros colaboradores de la empresa, es como podemos construirle un mejor futuro a nuestros clientes, a nuestros accionistas y a las comunidades donde vivimos, ¿no? Y esa es la mentalidad. Ahora, identificar estos retos que se viven en las ciudades nos permite conectarnos con ese propósito de construir un mejor futuro y de cómo aportarle a los ciudadanos una mejor experiencia de vida. Y ahorita vamos a ver cómo nosotros hacemos concreto ese propósito de construir un mejor futuro en cada una de nuestras soluciones. Yo creo que ustedes sufren, al igual que nosotros, el primer reto urbano, que es la movilidad. Yo decirles que he tenido la oportunidad de vivir, y en mi trayectoria en Cemex he trabajado cerca de 25 años en la compañía y me he movido pues en muchísimas ocasiones. He vivido en Boston, en Madrid, en Varsovia, en Houston, obviamente en Monterrey. Paso mucho tiempo en Ciudad de México y antes de regresar aquí a México estuve tiempo viviendo en Bogotá. Y pues he vivido en carne propia lo que es el tráfico de ciudades como Bogotá o como Ciudad de México
o cuando he tenido oportunidades de viajar a alguna de las ciudades que están aquí. Hay un estudio que nos dice que en promedio una persona en Ciudad de México o en Bogotá pasa pues cerca de 8 días al año en el tráfico. Si nosotros traducimos estas 8 días en horas, eso significa que de los 365 días del año, incluyendo sábados y domingos, la gente pasa 2 horas al día en el tráfico, en promedio. Pero cuando ustedes ven la curva de distribución, hay algunas personas que pueden pasar 40 minutos y otros que pueden pasar 4 o 5 horas entre idas y vueltas en trayectos, lo cual pues es uno de los principales retos que hoy los alcaldes, los presidentes municipales tienen que resolver. Y pues esto es un dato muy duro, un dolor que compartimos muchas personas. Y pues bueno, eso es un diagnóstico que hemos aprendido y ante este reto de movilidad, pues también se generan algunas oportunidades. Y aquí yo pues quisiera compartir algunas de las soluciones en las cuales CEMEX interactúa mucho con alcaldes, con presidentes municipales, para acercarles ejemplos de lo que está pasando en otros países y tratar de ofrecerles soluciones de valor a los ciudadanos. Yo creo que CEMEX en México es la compañía que más carriles confinados ha construido en todo el país. Se hizo muy popular el uso de carriles confinados para transporte público que de alguna manera privilegian el espacio al transporte público y sacrifican un poco el espacio a los carros, digamos, individuales. Lo que es un hecho, y miren, hay un alcalde de Bogotá que es muy famoso, pero también muy controversial, el alcalde Peñalosa, que él tiene una filosofía de cómo deben de funcionar las ciudades, y su filosofía es muy sencilla, en el que las ciudades tienen que tener menor dispersión o mayor densidad, pero cuando se tiene que invertir en el transporte público, se tiene que privilegiar al ciudadano, sobre todo al ciudadano que no tiene acceso a un transporte privado, y el que tiene el acceso al transporte privado tiene que sufrir y pagar los costos del transporte privado. Su filosofía, la cual me gustaba mucho, dice, miren, para mí la definición de avance y de progreso no es que una persona pobre compre un vehículo, sino al contrario, vamos a tener un progreso cuando la persona que tiene recursos utiliza el transporte público. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Nueva York o a Europa, donde allá todo mundo utiliza el transporte público. Y esa es una buena definición de desarrollo. Es decir, que las personas que tienen acceso utilicen el transporte público. Y ahorita, más allá de esas soluciones que nosotros tratamos de acercarles a los alcaldes, de dotar de infraestructura de movilidad y privilegiar al ciudadano para que el ciudadano tome las calles, tome las banquetas, camine, utilice bicicletas y utilice el transporte público, también estamos haciendo algunas apuestas, por ejemplo, en el dominio de la movilidad compartida. Creo que todos ustedes han utilizado o saben del esquema de Uber, pero Uber ya se está migrando, o plataformas similares de Uber están migrando ahora a la industria. Nosotros, por ejemplo, a través de una compañía que fundó CEMEX, que se llama CEMEX Ventures, donde es un fondo de inversión en el cual estamos destinando recursos para invertir en compañías emprendedoras, sobre todo con un componente importante de tecnología. Invertimos en una compañía que se llama Go4, que se dedica a hacer movilidad compartida para la entrega de materiales de construcción en la última milla. Y ese es un ejemplo de cómo CEMEX está explorando las fronteras, explorando las orillas de lo que está pasando en otras industrias para tener primero un aprendizaje y también tratar de hacer inversiones que pueden ser interesantes de cara a futuro. Segundo reto urbano,
y pues también es muy doloroso, es la contaminación. Yo creo que todos ustedes están familiarizados con el efecto del el calentamiento global y los gases de efecto invernadero que de alguna manera requieren una solución global. Y aquí sí quisiera dejar muy claro un planteamiento que desde nuestro punto de vista, digamos, la manera en la que hemos aprendido y la manera en la que sugerimos que se aborde este asunto es que el tema de calentamiento global es un problema global que requiere una solución global y por eso mismo los países, y México, han firmado acuerdos internacionales que implica compromisos vinculantes de reducción de emisiones de CO2 de cara al 2030 o al 2050. Hoy México es uno de los países que está en la tabla alta en el número de emisiones de CO2 a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, pero también decirles que México tiene una agenda agresiva de reducción de emisiones de CO2, en los cuales también CEMEX ha sido pues un actor importante en participar en esa agenda agresiva de reducciones de emisiones de CO2. Por otro lado, otro de los grandes retos que generan estas grandes ciudades, en el proceso de crecimiento de las ciudades, hay un subproducto que es de los subproductos más difíciles de procesar, que son los residuos sólidos urbanos. En México cada vez más estamos generando más residuos per cápita. Aquí se ve un incremento importante en un lapso de 8 años, donde cada vez por persona estamos generando más kilogramos de residuos sólidos urbanos, y es una realidad que conforme el PIB per cápita va subiendo, la generación de residuos también va en aumento. Entonces, esto se ha convertido en uno de los principales retos de las ciudades. Ahora, el tema de la generación de residuos es un tema muy local que tiene que ser resuelto tanto con legislación y con soluciones locales. De igual manera, la calidad del aire es un problema muy local que tiene que ser resuelto por agendas y legislaciones locales. Ahora, la oportunidad que nosotros vemos, y esa es una de las principales apuestas estratégicas de CEMEX de cara al futuro, nosotros estamos convencidos que el portafolio de productos y servicios que tiene la compañía es muy sustentable y sostenible en el tiempo, sobre todo cuando lo comparamos con otras soluciones de construcción. Nosotros apostamos por un mundo donde cada vez se van a requerir productos con una menor huella de CO2 y con un mejor ciclo de vida desde el principio hasta que se recicla, digamos, el producto. Y el concreto no es dicho por CEMEX, pues obviamente yo trabajo en CEMEX y yo voy a defender los productos de CEMEX, pero dicho por universidades como el MIT, que tiene de hecho una división específica que se llama el MIT Concrete Sustainability Hub, donde ellos están sacando conclusiones de cómo el concreto tiene soluciones más sostenibles versus otros materiales de construcción. Pero para nosotros, más allá del producto que comercializamos, también queremos aportar soluciones tanto a la reducción de emisiones de CO2 como a mejorar problemas como el uso de los residuos, ¿no? Nosotros en CEMEX, en las plantas de cemento, tratamos de utilizar combustibles alternos, y es utilizar o revalorizar la fracción inorgánica de los residuos sólidos urbanos, porque tiene un contenido energético que puede ser utilizado como parte del proceso de fabricación del cemento. Entonces, nosotros hemos tenido acercamiento con alcaldías y con gobernaturas para tratar de
resolver el problema del manejo de los residuos sólidos. Ahora, para que eso suceda, requiere pues una legislación que privilegie las condiciones para poder hacer inversiones y que también le transfiera al ciudadano el costo que implica procesar correctamente los residuos que todos generamos. Yo tengo que estar sensible a que mientras más basura genere yo en mi hogar, yo tengo que pagar el costo correcto por procesarlo. Lo que también es un hecho es que muchas veces pues los políticos son reacios, ¿no?, a tratar de transferirle esos costos a la ciudadanía porque pues no son decisiones tan populares, ¿no? Pero nosotros, créanme que estamos tratando de hacer lo correcto, tratar de pues también compartir experiencias de lo que ocurre en otros países. Miren, a mí me tocó vivir, como ya les dije, en Polonia, y allá en Polonia tenemos plantas que utilizan más del 90% de combustibles alternos. Es decir, utilizan combustibles que no provienen de combustibles fósiles, cuya emisión de CO2 pues es mucho, mucho menor, ¿no? Y ese tipo de experiencias la estamos compartiendo con autoridades locales, nacionales, para que de alguna manera se adopten ese tipo de prácticas aquí en México y aceleremos esa contribución de construir un mejor futuro, ¿no? Bien, el siguiente reto que quisiera compartir con ustedes es el relacionado a la vivienda. En México, pues decirles que tenemos problemas de cantidad, ¿no? Hay un déficit brutal de vivienda, pero también tenemos un reto de calidad, ¿no? Hay muchas viviendas que están en condiciones paupérrimas, ¿no? Donde si bien hay gente que tiene un techo donde dormir, ese techo no necesariamente provee las condiciones adecuadas, ¿no? Pero también sabemos que hay un reto de acceso, ¿no? El principal costo y el principal activo que yo tengo o que muchas familias vamos a tener en toda nuestra vida es nuestra casa, ¿no? Y para eso se requieren soluciones de financiamiento a muy largo plazo, y pues ese es uno de los grandes problemas que hemos tratado de aportar y hemos tratado de acercarles soluciones a nuestros clientes que se dedican a este segmento para tratar de acelerar y dotar de una mejor experiencia en las viviendas que hoy vivimos, ¿no? Entonces, aquí compartirles algunas de las, sobre todo de estas ideas que son más disruptivas, ¿no? Sabemos que la innovación está ocurriendo de manera acelerada, sobre todo en otros países, y esto sí les tengo que compartir que, miren, desde hace muchos años la industria de la construcción es una de las industrias que más se ha tardado en adoptar nuevas tecnologías y es una de las industrias más resistentes al cambio. Pero eso ha cambiado en los últimos años. Ahorita hay un renovado interés de emprendedores que están detectando muchísimas áreas de oportunidad en la industria de la construcción y en segmentos como por ejemplo la vivienda residencial, donde están naciendo muchas compañías pequeñas que están utilizando tecnologías, repensando procesos, haciendo cosas verdaderamente disruptivas y empiezan a llegar capitales o digamos pesos pesados, ¿no? Aquí les voy a poner 3 ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países y cómo Cemex estamos olfateando esas oportunidades y estamos tratando de acercarlas a México, ¿no? Recientemente Amazon hizo una inversión en una compañía en Estados Unidos que se llama Plant Prefab, donde básicamente ellos hacen, o sea, tienen una fábrica fuera de sitio donde construyen y prediseñan todo lo que es una casa que básicamente llegan y la ensamblan en sitio, ¿no? Eso es algo que ha tomado mucha fuerza en algunos lugares de Estados Unidos y de Europa y pues esa es una de las tendencias que estamos aprendiendo. Ahora también hay otro fenómeno de lo que es
nuevos procesos de construcción. La construcción modular, la construcción preensamblada también es algo que se tenía, pues desde hace mucho tiempo, la tendencia de que esto iba a tomar fuerza, pero ahorita está tomando un ritmo súper acelerado. Hay ejemplos, por ejemplo, en China, donde ya de manera obligatoria se pide que un porcentaje importante de la construcción suceda fuera de sitio. Y estoy seguro que a lo mejor algunos de ustedes han visto videos de cómo se construyen edificios en 20 días en China, donde prácticamente están llegando preensamblados estos módulos y que hace una construcción súper acelerada, bien planeada, bien diseñada y mucho más costo efectiva. Nosotros somos de la idea que para bajar el costo de construcción de la vivienda hay que repensar los procesos, hay que adoptar tecnología, hay que estandarizar y hay que hacerlo de manera industrial. Si ustedes ven cómo se fabrica hoy un vehículo, un Tesla, y lo comparan cómo se construía los primeros carros de la línea Ford, ha cambiado muchísimo el proceso de construcción, el proceso de fabricación de un vehículo. Si ustedes ven cómo se construye una casa hoy en México y lo comparan cómo se construía hace 50 años, es básicamente lo mismo. Están los albañiles haciendo exactamente lo mismo, haciendo la mezcla, plegando los bloques, donde no ha habido disrupciones importantes. Y nosotros estamos apostando a que estas tecnologías pueden verdaderamente cambiar la manera en la que dotamos de vivienda a nuestras familias. El siguiente reto, pues es el reto de la infraestructura. Y aquí no me dejarán mentir que miren, desafortunadamente en México destinamos pocos recursos a la construcción de infraestructura, destinamos cerca del 2,5% del presupuesto, o digamos del 2,5% como porcentaje del PIB, cuando en otros países desarrollados estos números están más cercanos al 7-8%, ¿no? Entonces hay un rezago brutal histórico de infraestructura en el país y desafortunadamente en los últimos años eso le ha mermado y le ha pegado a la competitividad del país. Hay un índice global de competitividad que se publica pues todos los años y en los últimos años México ha caído desafortunadamente por los temas de infraestructura. Y cuando yo les diga cuáles son algunas de las áreas peor evaluadas en México, pues cuando hablamos de lo que es los servicios aéreos, los servicios portuarios o la disponibilidad de electricidad, pues claramente comparado con lo que sucede en otros países, México ha venido subinvirtiendo en infraestructura. Pero ahí nosotros vemos que hay un rezago no solamente en los países emergentes como en México, sino también en países avanzados como Estados Unidos o Europa. Bien, ustedes estoy seguro que han escuchado en Estados Unidos gran parte de la infraestructura portuaria, carretera, eléctrica se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y digamos que mucha de esa infraestructura ya cumplió su ciclo de vida y necesitan una siguiente ola de construcción de infraestructura. Sobre todo, pues ustedes muchas veces han escuchado a Donald Trump que se queja de que Estados Unidos tiene peores aeropuertos que China, ¿no? Y sí, es un hecho. O sea, cuando tú vuelas a Nueva York o vuelas a China, ves la brecha que existe en la adopción de tecnología y las inversiones que se han hecho en otros países y Estados Unidos tiene un rezago brutal de infraestructura, lo cual también nos tiene entusiasmados, ¿no? Porque la infraestructura que se requiere es una infraestructura resiliente que dure años, años y años con bajas huellas de CO2 y con lo cual, de alguna manera, nosotros vamos a seguir dotando de soluciones. Ahora, más allá de los productos tradicionales que brindamos, nosotros hemos estado estudiando y aprendiendo de algunos dominios que ahorita les presentamos aquí, que les vemos un potencial brutal. Yo quisiera aquí enfatizar un par de ellos, ¿no? Cada vez está haciéndose más viable y más disponible la captura de datos y el uso de datos. Hoy las ciudades tienen la capacidad de, a través de sensores colocados en toda la infraestructura del país, captar mucha información,
utilizarla, darle un valor agregado para poder tomar mejores decisiones. Cuando ustedes ven la cantidad de semáforos, la cantidad de sensores que se pueden tomar para entender la movilidad de las personas, dónde se pueden colocar gasolineras o centros comerciales, donde hay problemas a solucionar. Eso es algo que las ciudades deben de empezar a aprender a adoptar. Nosotros también estamos tratando de dotar de cada vez de productos más innovadores. Tenemos unos concretos que para asegurar el largo ciclo de vida de los concretos tienen la capacidad pues de autorrepararse, digamos así, de manera inteligente. Y ese son el tipo de retos que estamos queriendo abordar en función a gran inversión en infraestructura que se va a dar en los próximos años. Y bueno, por último, el quinto reto que vemos que también va a detonar algunas oportunidades es el riesgo de desastres naturales. Miren, CEMEX tiene una práctica de hacer todos los años ejercicios de planeación de largo plazo, donde hacemos escenarios y muchas veces en los ejercicios de planeación de escenarios ya teníamos identificados riesgos relacionados a desastres naturales que pues hoy cada vez se hacen más evidentes, ¿no? La cantidad y la intensidad de muchos de estos riesgos ha venido en aumento, pero pues ahora sí que no le crean a CEMEX, créanle ahorita a la persona que pues de la cual se ha hablado más en los últimos años, en las últimas semanas en relación al COVID. Bill Gates, pues yo creo que ustedes saben que él había escrito y había hablado del riesgo pues de un virus que afectara a la población global y él lo anticipó, lo identificó, pero recientemente, vean, métanse a YouTube a ver algunas de las notas que escribe Bill Gates y él insiste que si bien el COVID ha sido un desastre que ha vivido la sociedad en la actualidad, eso no se compara con el riesgo de un desastre natural que podemos vivir en los próximos años. Eso nos debe mantener muy ocupados, muy preocupados, y aquí yo creo que parte del mérito de este tipo de foros es elevar la conciencia, elevar la calidad del diálogo para tratar de, a través de políticas públicas y a través de movimiento ciudadano, tratar de tener mejores políticas en estos dominios. Miren, yo creo que los riesgos de desastres naturales requiere que demandemos a nuestras autoridades que se construya con infraestructura cada vez más resiliente, que se cumplan los códigos y normas de construcción, los cuales cada vez deben ser más estrictos. Ahorita es muy triste lo que está pasando en California con los problemas de los incendios, pero también en las zonas de viento de la Florida, por la exposición que tienen al riesgo de huracanes, se dejó de construir en materiales como la madera y ahora se exige construcciones más resilientes, ¿no? Entonces, esos son el tipo de aportaciones que debemos de nosotros impulsar y creo que este foro, repito, nos ayuda a generar conciencia. Entonces, conclusión, nuevamente, vemos 5 retos, pero también vemos muchísimas oportunidades. Espero que en esta intervención que estoy haciendo se hayan quedado con una idea de cómo CEMEX ha estado estudiando lo que pasa en las ciudades, estudiando los procesos de urbanización, entendiendo los dolores de este proceso de urbanización acelerada, y eso nos ha obligado a generar y desarrollar soluciones para nuestros clientes o nuevas oportunidades de negocio para hacer muy concreto nuestro propósito de construir un mejor futuro. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias y sé que a lo mejor van a tener algunas preguntas.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esta interesante conversación y charla que nos compartes. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio y surgidas de redes en base a la comunicación que hemos generado de tu conferencia. Muchos de nuestros internautas nos han compartido sus opiniones. Y me hacen esta pregunta específicamente: ¿qué papel juega Cemex en la creación de ciudades del futuro? Bueno, muchas gracias por el interés y sobre todo por este tipo de cuestionamientos que también nos obligan a comprometernos en voz alta con este compromiso que les digo que tiene la compañía de construir un mejor futuro, porque desde nuestro punto de vista, esta construcción de un mejor futuro no es algo etéreo o algo lejano. La construcción del mejor futuro implica darle la mejor atención y el mejor servicio a cada una de las oportunidades que perseguimos. No solamente dotándoles de productos que sean responsables con el medio ambiente. Nosotros tenemos un portafolio de productos y soluciones que sabemos que tienen una ventaja competitiva contra otros materiales de construcción, pero tenemos esa responsabilidad de que nuestros clientes tomen cada vez decisiones más educadas y decisiones responsables con el medio ambiente. Repito, estamos convencidos que en un futuro cada vez más vamos a ver ciudades construidas con los productos y soluciones que tiene Cemex, porque nosotros estamos continuamente tratando de diferenciarnos con respecto a nuestra competencia y con respecto a otros materiales de construcción para tener la menor huella de CO2 posible. Eso es un tema bien importante. Pero también estamos continuamente aportando desde lo que es la construcción de un camino en Oaxaca que permite conectar a esa población rural con la ciudad para que puedan comercializar sus productos, hasta la infraestructura más grande y más resiliente como el puente Baluarte que conecta, no sé, el estado de Durango con el estado de Sinaloa, que le bajó horas a lo que era el Espinazo del Diablo. Entonces, yo creo que la construcción de un mejor futuro empieza desde decisiones muy pequeñas y muy cercanas en las cuales tienes tu control directo. O sea, no podemos hablar de construir un mejor futuro de temas que están demasiado lejanos. Esa es un poco la filosofía y por eso nosotros estamos constantemente reinventando, repensando la manera en la que hacemos y cómo hacemos negocio. Muchísimas gracias. Y bueno, en este sentido, ¿cómo contribuye la compañía en la construcción o desarrollo de productos que resulten amigables con el medio ambiente? Miren, recientemente la compañía hizo unas declaraciones públicas porque también es importante tener una transparencia como empresa de cómo hacemos unos compromisos casi vinculantes de cara al 2030 y de cara al 2050. La compañía fue la primera empresa en México que se comprometió a bajar 35% las emisiones de CO2 para el 2030. También nos estamos comprometiendo a tener un concreto de carbono neutral, cosa que hoy no existe en el mercado. De igual manera, nosotros tenemos un compromiso de cada vez más utilizar combustibles alternos en nuestros procesos productivos. Nuestra meta es llegar a un 40% de uso de combustibles alternos. Hoy ya tenemos plantas en México que ya tienen ese porcentaje de uso de combustibles alternos, pero también tenemos una apuesta muy importante por el uso de energía eólica y fotovoltaica. Nuestra meta a mediano plazo es que cerca del 40% de la energía eléctrica provenga de fuentes renovables. Hoy ya estamos cerca del 25% y nos estamos acercando a ese pues 30-40%. Entonces, la compañía ha dado muchos pasos en tener esa conciencia de ser cada vez más amigables con el medio ambiente
Y por eso nosotros lo estamos viendo como una fuente de ventaja competitiva y una fuente de diferenciación. Por eso nosotros le ponemos un poco de presión competitiva al tema, le ponemos ahí a la competencia a ver quiénes pueden tener metas más agresivas y quiénes pueden llegar antes a estas metas ambiciosas. Y es así como nosotros contribuimos a elevar la calidad del diálogo, a poner la vara competitiva en otro nivel, porque es bien importante que se nos exija, que ustedes los clientes nos exijan a todas las compañías tener soluciones cada vez más amigables con el medio ambiente. Muchas gracias. Definitivamente una respuesta adecuada a los tiempos que estamos viviendo y sobre todo a la realidad de cómo tenemos que replantearnos como sociedad, cómo queremos seguir creciendo y este desarrollo urbano controlado, ya que vivimos en una de las ciudades en la República Mexicana con la menor planeación urbana que tenemos y es una de las grandes áreas de oportunidad y que ciertamente con planeación, con organización, pero sobre todo con voluntad, podremos alcanzar esa meta juntos. Pues muchísimas gracias. Este ha sido nuestro segmento de preguntas. Estuvo con nosotros el presidente de Cemex México, Ricardo Naya. Agradecemos de nueva cuenta su valiosa participación y el tiempo que nos brindó en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente felicitar a todos los organizadores por haber reinventado y repensado este evento y espero próximamente poder estar con ustedes nuevamente ahí en Tijuana, donde me encantaría visitar y saludarlos a todos ustedes. Esta es tu casa, Ricardo, y desde donde comienza la patria, continuamos en Tijuana es el futuro. Muchísimas gracias.